está formado por tres partes, ¿no? Mesocórtico límbico, sistema límbico, corteza y, ¿qué más? Si la corteza nos sirve para conceptualizar y la parte del sistema límbico para las emociones, lo de meso, ¿a qué se refiere? Bueno, para integrar, vamos a dejarlo más rápido. ¿De qué nos sirve integrar lo que sentimos con lo que pensamos? Para hacer una conducta. El pensamiento más la emoción nos genera una conducta. ¿Se dan cuenta cómo se puede estudiar? Por eso la gente que frontaliza, que tiene algún problema de epilepsia frontal, son muy agresivos, son muy impulsivos, son violentos, porque ahí tenemos una zona que se encarga de la planeación y la ejecución de la conducta, mesocórtico límbico. Y si hay una epilepsia ahí, son impulsivos y agresivos. Y no tiene nada que ver con Freud, con el odio a la madre y el miedo a la castración y ese tipo de cosas. Entonces, si ven como las bases de la psiquiatría, que hay clase para eso, las bases de la psiquiatría puede ser tan biológico como quieran verlo. Eso por un lado. Ahora por otro, imagínense una madre castrante que siempre trata a su hijo, eso es una forma de evaluar, que siempre trata a su hijo como de inútil, le resuelve todo. No lo hace así tan abiertamente, sino es como con amor. Le resuelve todo, le ayuda para todo, o sea, lo trata, lo inutiliza. Ese niño cuando crezca va a empezar a tener cierto resentimiento con la madre, pero no lo expresa a la madre porque ahí sentiría mucha culpa. Entonces se hace misógino y es un tipo que va a ser muy agresivo con las mujeres, porque está desplazando lo que no se atreve a hacer en casa con su madre, se lo hace a otras mujeres. Y eso no tiene nada que ver con neurocircuito, tiene que ver con sistemas de aprendizaje, condicionamiento. Ese también es la psiquiatría. Entonces podemos verlo desde una visión muy psicodinámica o una visión muy biológica. ¿Se dan cuenta cómo, bueno, a mí me apasiona la psiquiatría? ¿Se dan cuenta cómo no es tan aburrido? Tienen cara de, sí, sí está bien interesante, ¿de cuánto? ¿Cómo nace la psiquiatría, doctores? Lo que se les ocurra. ¿Desde qué, cuándo aparecen las enfermedades mentales o qué onda con eso? Fonseca, lo que se te ocurra. Híjole, como tal, los inicios no los tengo muy claros, pero pues recuerdo que anteriormente en las religiones pues los manifestaban como de demonios o espíritus que abducían de alguna forma a las personas y les cambiaban su comportamiento. No sé hasta qué tiempo fue que se estableció todo esto, exactamente. Okay. Ok. ¿Han escuchado un concepto de epigenética? ¿Qué es eso? Miranda. O Gabriela. Pues es como que ciertas características de un gen que pueden o no expresarse de acuerdo a las condiciones en las que, no sé cómo explicarlo. Como que las condiciones ambientales condicionan, o la condición genética te ayuda a la adaptación ambiental. ¿Cuál es como de una? La segunda. Ok. Teóricamente, si es así, los trastornos psiquiátricos que tienen una carga genética, un componente genético, tendrían que desaparecer, ¿no? Si están desde que aparece el hombre, tendrían que desaparecer, ¿cierto? Por la epigenética. ¿Por qué no pasa eso? Les doy un punto extra. En la Claro calificación que final. en la epigenética también se heredan, o sea, los factores que son epigenéticos también son heredables. Ajá, O sea, pero no es, ¿por qué se perpetúa? Si tú ves a una persona con un trastorno psiquiátrico, ¿querrías tener un hijo con esa persona con trastorno psiquiátrico? no. Ustedes no, pero a lo largo de la historia, cuando habían hombres o mujeres que hablaban con los dioses, que estaban psicóticos, que hablaban con los dioses o que tenían poderes sobrenaturales, se les veía como alguien con magia, con poder, como contacto con Dios, algo más místico, más religioso, y entonces, lejos de estar o querer estar lejos de ellos, querían tener hijos con ellos. Y se empieza, en lugar de
mejorar la condición genética, se empieza a perpetuar la condición genética. Pero hasta la actualidad, no quiero que suene despectivo para ningún oficio, pero generalmente los microbuseros tienen como algunas características de conducta. Agresivos, violentos e impulsivos, ¿cierto? Prepotentes con rasgos sociópatas. ¿Y cuántas jovencitas los ven y dicen, es que es tan malo que me va a proteger? Y uno dice, vas a ser la primera víctima. Y se casan y tienen hijos con él. Y se sigue perpetuando la cuestión sociopática, ¿cierto? Entonces se dan cuenta cómo a veces nosotros vamos en contra de la misma naturaleza. Y todo eso es psiquiatría. La psiquiatría no es algo perfecto, vaya, no es una ciencia exacta. Ha sufrido cambios, no ha sufrido, ha mejorado, ha hecho cambios para mejorar. Un cambio de ellos es los trastornos que antes eran trastornos, como transexual, transgénero, ahora se llama disforia de género, y vaya, se empieza a dejar algunas etiquetas por aceptarlo como una característica normal. Como antes hablaba mucho, una persona que tenía mucho sexo, que todo el tiempo tenía mucho sexo, ¿cómo se le llamaba, Daniel? Una mujer que aunque... Pues en las mujeres es ninfómana. Ok, ahora ya no existe ese diagnóstico como tal. Desde 1988, 89 salieron los derechos de la sexualidad. Así como hay derechos de los niños, también hay derechos de la sexualidad. Uno de ellos es que podemos tener sexo cuando quieras, con quien quieras, de la forma que tú quieras. Es un derecho que tenemos todos. Ya no te pueden etiquetar por tu naturaleza sexual. La primera tarea que les voy a empezar a dejar. Hay un reporte 15. Está el reporte 15 y está la película. La película se llama Hablemos de Sexo, de Kinsey, con K, así como se escucha, Kinsey. Kinsey. Kinsey, un biólogo que es el que hizo los estudios de sexualidad humana más importantes. Les adelanto un poco, él decía que menos del 10% de la población es heterosexual puro, menos del 10% homosexual puro y menos del 5% bisexual. ¿Y qué pasa con el 75%? Digo, no es un número pequeño, el 75%, ¿no? Es casi todo. ¿Qué creen que pasa con ese 75%? Hay heterosexuales con una única relación sexual, heterosexuales ocasionalmente homosexuales, homosexuales con una única relación heterosexual y homosexuales ocasionalmente heterosexuales. Y ahí está el 75% de la población. Pero cuando hizo los estudios que publicó, como estaba patrocinado por los Kennedy en Estados Unidos, la Iglesia Católica y los otros que radicales, bueno, lo vetaron y lo tacharon de enfermo mental y vaya, fue un caos. Pero hasta la fecha sigue siendo los estudios que tienen mayor peso. Él decía que la gente trata de manipular su sexualidad para encajar en ciertos grupos, que no se expresa de manera abierta, ni siquiera hacia él mismo. Él mismo también decía que no había delincuentes sexuales, que solamente podían pagar el abogado. Digo, ya se imaginarán la Iglesia Católica pues, lo que decía, ¿no? Y también mencionaba que el error estaba en la forma de preguntar, porque preguntábamos etiquetando la respuesta y no funcionaba. Si dices, Fonseca, ¿cuántas veces o alguna vez has tenido sexo con un hombre? Ya estoy etiquetando la pregunta, ¿no? Y si digo, oye, Fonseca, ¿cuántas veces has tenido sexo con un hombre? Ya es diferente. Dices que ni siquiera sabemos preguntar. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con conducta, aprendizaje, con enseñanzas, y vayas, todo un mundo a la psiquiatría. Ahorita, antes de llegar a la historia de la psiquiatría, hay un caso de los gemelos de Money. ¿Alguien de ustedes ha escuchado de eso? Los gemelos de Money. Dos niños que a los 8 o 9 meses de edad les hacen circuncisión en Estados Unidos y a uno de ellos, accidentalmente, por supuesto, le queman el pene. Entonces se empieza a ver como un consenso médico de que qué vamos a hacer con el niño, ¿no? No tiene pene ya, se quemó su pene.
Entonces deciden hacer una cirugía de reasignación de sexo y lo hace niña. A los 8 meses ellos dicen, le damos aporte hormonal, apoyo psicológico y todo, y no tiene que pasar nada, ¿no? En su teoría de ellos, vaya. Hablo de los 80s, que no ha habido muchos cambios de eso. Entonces, están creciendo los niños, bueno, niño, niña. La niña, a los 18 años, empieza a estar deprimida y le dice a su terapeuta que le gustan las mujeres. El médico empieza a entrar como en euforia, porque hacía estudios, eran investigadores todos, y dice que entonces le dice a ella, no, no eres homosexual, es que en realidad tú no eres niña, tú eres niño, pero cuando estabas bebé, te quemaron tu pene y pues ya te hicieron niña, pero en realidad tú eres un niño, por eso te gustan las niñas. Y este ingenuo publica que el condicionamiento sexual, de orientación sexual, no es por cuestiones psicodinámicas, no es por cuestiones de aprendizaje, que se trae genéticamente. Obviamente, ¿qué creen que hizo ella? La jovencita, con el niño que se hizo niña, se suicida. Pues imagínense, a los 18 años que le digan, tú no eres niña, tú eres niño, o sea, creo que fue algo bastante grotesco y grave lo que hizo. A este tipo lo vetan de la comunidad científica, vaya, un show esto. Pero también había hecho estudios en donde hombres homosexuales, mujeres homosexuales y heterosexuales, el núcleo de la cama basal en hombres heterosexuales y en mujeres homosexuales era más grande. En hombres homosexuales y en mujeres heterosexuales era más pequeño. Lo que quiere decir que este núcleo, si estaba grande, determinaba la atracción hacia las mujeres, o pequeño, atracción hacia los hombres. Le echan abajo su estudio porque le dijeron, es que la mayoría de tu población murió de VIH, y el VIH tiene un efecto de lesión neurológica, y entonces no procede. O sea, todos se lo echaron abajo. Es la persona esta. Hizo estudios en algunas terneras el 80% tenía conductas homosexuales, y al final, ahí él sí no avanzó nada en sus publicaciones, vaya. Se conocieron, pero no se reconocieron nada por su error grave que hizo con el otro paciente, ¿no? De los gemelos de Monday. ¿Qué opinan de eso? Esto es psiquiatría. Lo de los gemelos y lo del tipo. O sea, ¿se dan cuenta cómo la psiquiatría es todo un mundo? Hablamos de sexualidad, hablamos de conducta, hablamos de todo. Entonces, les voy a dar 3 minutos para que estiren sus pies, y en lo que yo preparo la presentación, en lo que pongo la imagen, si quieren, ahora sí pueden apagar sus cámaras en lo que descansan para que fluya más el internet. ¿Preguntas hasta ahorita, doctores? No, doctor. Doctor. No, doctor. ¿Ninguna? Entonces, regresamos en 3 minutos, doctores.